El día de hoy veremos fármacos antiarrítmicos. Los fármacos antiarrítmicos son fármacos que pertenecen al grupo de los fármacos cardiovasculares y tienen una característica muy en particular. Son fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho como grupo. Pasemos a ver algunos conceptos o revisiones antes de hablar de los fármacos antiarrítmicos en sí. Recordar qué cosa puede desencadenar una arritmia. Por ejemplo, el uso de fármacos digitálicos como la digoxina. Es un fármaco con efecto inótropo positivo, pero que cuando escapa la dosis terapéutica puede generar arritmias. Pacientes anestesiados también tienen la actividad cardíaca inestable. Un paciente con infarto al miocardio o postinfarto al miocardio también puede ser un paciente que tiene como consecuencia de la condición irregularidades a nivel del ritmo cardíaco. Entonces, una arritmia puede generar una reducción del gasto cardíaco. Una arritmia puede ser asintomática o subclínica. Una arritmia puede tener una manifestación, puede desencadenar la muerte en casos extremos. Ahora, hay algo paradójico con los fármacos antiarrítmicos. Si bien es cierto, se utilizan los fármacos antiarrítmicos como terapia de rescate, pero también se pueden utilizar de forma preventiva. Sin embargo, vamos a ver algunos grupos de estos fármacos que pueden generar como evento adverso justamente arritmias, ¿no? Parte de estos fármacos son proarritmogénicos. Recordando un poquitito de la electrofisiología cardíaca, ¿no? Son 4 propiedades del corazón: la excitabilidad, la conductibilidad, el automatismo y la contractilidad. El corazón como bomba necesita latir o trabajar de una forma armonizada, de una forma equilibrada. En ese sentido es que existen los marcapasos cardíacos. Aquellos ubicados, por ejemplo, en el nodo sinusal, sinoauricular, pasando por el aurículo ventricular, las fibras de Purkinje, todo tiene una secuencia ordenada. Como se menciona al lado derecho, si es que esta secuencia se altera, iniciales que dan las células marcapasos o el inicio del potencial de acción secuencial inicia despolarizándose ordenadamente y eso contagia a otra célula. Entonces, pero si ese orden se altera, ¿no? Entonces eso puede generar una alteración. Estamos hablando de una arritmia. Ahora, mirando a un cardiomiocito en particular o de forma individual. Entonces tenemos que hablar de lo que viene a ser el potencial de acción. El potencial de acción es gobernado en este caso por el paso de iones a través de la membrana. Tenemos la membrana y tenemos diversos iones que están regulando o están pasando o están saliendo, y esos iones le dan una carga específica a la membrana que a su vez puede desencadenar, dependiendo del ion que se mueva, el potencial de acción. Tenemos el sodio, el calcio, el potasio, el cloruro. Ese movimiento de iones es el que determina el potencial de acción, y quizá el elemento o la proteína o la bomba, mejor dicho, que determina en todo caso el potencial de acción y el movimiento, ¿no? En primera instancia de los iones y posteriormente pues el potencial de acción, es esta bomba que está acá, ¿no? La bomba sodio, potasio, ATPase. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la fase 0, estamos hablando del ingreso del sodio, o sea, se aperturan los canales de sodio. La membrana, que en principio tiene un potencial negativo, al ingresar carga positiva, se estaría despolarizando, ¿no? Entonces, este proceso de despolarización está representado en este vector como la fase 0. Posteriormente viene un proceso de repolarización pequeñito para luego hablar de una meseta, ¿no? El intercambio entre potasio y calcio equivalente, acá lo vemos también en el movimiento, y da una especie de meseta. Ahora, en la fase 3, como vemos, el potasio está saliendo, eso da una caída que forma parte de la fase 3. En esta fase 2 y fase 3 se le conoce como el periodo refractario o el potencial de acción. Ese potencial de acción tiene el elemento principal que viene a ser el periodo refractario. Ese periodo refractario se divide en periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Todo esto viene a ser el potencial de acción. Es un movimiento de iones. Quizás el elemento o el ion más importante desde el punto de vista de la actividad, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero el calcio, ¿no? Y sobre todo el potasio. Se dice que la célula marcapaso es extremadamente sensible a la corriente de potasio.
cuando el nivel de potasio, ¿no? O la conductancia al potasio sube o baja, teóricamente cualquier célula no marcapaso puede convertirse en marcapaso. Entonces ahí estaríamos hablando de marcapasos ectópicos. Entonces, recordando la arritmia, ¿qué cosa viene a ser, ¿no? Como se mencionaba, es una alteración en el ritmo cardíaco, ya sea por alteraciones a nivel de la conducción o por alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca. Son dos tipos: las arritmias ventriculares, se producen en los ventrículos; las supraventriculares, por encima de ellos, generalmente en las aurículas. ¿Cómo revertir o controlar una arritmia? Regulando o reduciendo la actividad de los marcapasos ectópicos, ¿no? O modificando la conducción anormal. ¿Cómo conseguirlo? Como ya vimos, el potencial de membrana obedece en todo caso al flujo de ciertos iones. Hay tres importantes acá: el sodio, el potasio y el calcio. Entonces, acá nos abre una primera puerta a la actividad farmacodinámica de los fármacos antiarrítmicos, que pueden catalogarse como bloqueadores de canales iónicos, ya sea de sodio, ya sea de potasio o ya sea de calcio. Otra forma es reduciendo la actividad autonómica simpática en el corazón. De todos los mecanismos que se plantean para la generación o producción de arritmias, quizá hay un mecanismo que es el más importante, ¿no? El que tiene que ver con el mecanismo de la reentrada. Sin embargo, como vemos acá, los mecanismos pueden ser diversos, no todas las arritmias están esclarecidos sus mecanismos. Por ejemplo, descarga de marcapasos acelerados, que puede ser por una hipopotasemia, eso genera una taquiarritmia. Como ya veíamos, el uso de digitálicos, por ejemplo, un inótropo positivo puede generar también una arritmia. Cuando hay una distensión exagerada de fibras o en un cuadro de acidosis. También el incremento del calcio intracelular, por ejemplo, también puede desencadenar arritmias, por ejemplo, el exceso de digitálicos, la administración o la liberación endógena de catecolaminas o una isquemia cardíaca. Pero a nivel de los impulsos o de la conducción de los impulsos, como decíamos, hay un mecanismo muy interesante que viene a ser el mecanismo de la reentrada. Entonces, en condiciones normales, una fibra, viene el impulso eléctrico, una fibra se puede bifurcar o vectorizar, viene el impulso por A, se divide en B y en C, parte de ello se encuentra en D y se difumina, y parte de lo que queda de B y lo que queda de C sigue un impulso corriente arriba. Pero en el mecanismo de la reentrada nos indicaría que una de las fibras, por ejemplo B, encuentra un bloqueo anterógrado. Entonces, cuando viene el impulso por A, encuentra a B bloqueado de forma anterógrada. El impulso viene por C, pero el que no pudo entrar por B regresa nuevamente por C, está sumando, pasa y se vectoriza, pero sin embargo, como hay un impulso, vamos a decir que no ingresó por B, puede reingresar de forma retrógrada por B y comenzar a perpetuar un solo estímulo. Eso puede ser suficiente en todo caso para generar un ciclo anormal y ser el responsable de una arritmia. Yendo a la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, hay una clasificación clásica que es la clasificación de Williams. En esta clasificación de Williams, los fármacos se dividen en 4 grupos. El primer grupo son aquellos fármacos que bloquean el canal de sodio. El grupo 2 son aquellos fármacos que bloquean los receptores beta-adrenérgicos. El grupo 3 son los fármacos que bloquean principalmente al canal de potasio. El grupo 4, aquellos que bloquean los canales de calcio, pero de corriente lenta. En el caso del grupo 1, se subdivide en el grupo 1A, 1B y 1C. Por ejemplo, en el grupo A, la ajmalina, la disopiramida, la procainamida, la quinidina, ¿no? En el grupo 1B, la lidocaína, la mexiletina, y en el C, la flecainida o la propafenona. En cuanto a los bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos, tenemos los no selectivos, que bloquean beta 1 y beta 2, inclusive beta 3. Los selectivos se entiende que bloquean preferentemente el receptor beta 1, por ejemplo el acebutolol o el atenolol, o aquellos alfa-beta bloqueantes como el carvedilol. En el grupo 3 está, como decíamos, los que bloquean preferentemente a los canales de potasio. Esto va a permitir una prolongación del potencial de acción. Acá en el grupo 3 tenemos la miodarona, ¿no? Por ejemplo, la dofetilida, la dronedarona, la ibutilida y el sotalol. En el grupo 4 están los fármacos, como decíamos, bloqueadores de los canales de calcio, el diltiazem o el verapamilo.
Hay una segunda clasificación, que es la clasificación del gámbito siciliano. A diferencia de la clasificación de Williams, en donde nos dice que en cada categoría o grupo entra fármacos que tengan un mecanismo de acción en particular, por ejemplo en el grupo 1, solo los que bloquean canal de sodio, en el 2 el beta adrenérgico y así. En la clasificación del gámbito siciliano es un tanto una clasificación más real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ubico un fármaco, vamos a ver acá, la quinidina. La quinidina, que pertenece al grupo 1A, entiendo que bloquea el canal de sodio. Entonces, cuando yo verifico en el gámbito siciliano y ubico a la quinidina, efectivamente veo que bloquea preferentemente el canal de sodio. Un color verde oscuro, acá en la leyenda, me indica una potencia de bloqueo alta, un verde un tono más bajo, moderada, y un color amarillo, una potencia de bloqueo baja. Entonces, si yo sigo a la quinidina, efectivamente, como decía Williams, bloquea preferentemente el canal de sodio. Sin embargo, veo un bloqueo moderado por el canal de potasio y leve capacidad de bloqueo al receptor alfa adrenérgico y el muscarínico tipo 2. Si, por ejemplo, sigo la secuencia similar con el propranolol pertenece al grupo 2 como antiarrítmico, es un bloqueante no selectivo. Y si lo verificamos acá en el gámbito siciliano, tenemos al propranolol, efectivamente, el propranolol bloquea el receptor beta adrenérgico, ¿sí? Pero también bloquea, aunque con potencia baja, bloquea al canal de sodio. Es por eso que los beta bloqueantes en alguna literatura antigua aparecen con efectos anestésicos locales. Eso quiere decir que están bloqueando o estarían bloqueando canales de sodio. La amiodarona también tiene una historia similar, según Williams, está en el grupo 3, se entiende preferentemente bloqueo de canal de potasio. Verificamos a la amiodarona según la clasificación del gámbito siciliano. Estamos observando acá la amiodarona, efectivamente una potencia de bloqueo altísima por el canal de potasio, pero sin embargo vemos que tiene potencia de bloqueo débil para el canal de sodio, el canal de calcio, y una capacidad de bloqueo ligeramente moderada para el receptor alfa y el receptor beta adrenérgico. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de la amiodarona, tiene diversas posibilidades de unirse a receptores o canales claves, ¿no? Entonces, se podría pensar que la amiodarona tiene una especie de efecto pleiotrópico, y eso no sería descabellado porque lo estamos viendo acá, ¿no? Al menos tiene 1, 2, 3, 4, 5 dianas moleculares, claro, pero la más importante es la del canal de potasio. Una tercera clasificación sería la clasificación clínica. Entonces, para arritmias que se dan a nivel del nodo sinusal servirían fármacos, según Williams, de la clase 2, o sea, quiere decir eso los antagonistas beta-adrenérgicos, o de la clase 4, quiere decir los que bloquean al canal de calcio tipo L. Las arritmias que se dan a nivel auricular, tenemos todo lo que es de la clase 1A y 1C, clase 2 y clase 3. En el nodo auriculoventricular, arritmias a ese nivel, clase 1C, clase 2 y clase 3. Y aquellas que se dan a nivel de los ventrículos, clase 3. Si nos damos cuenta, la clase que más se repite es la clase 3. Miren, ventrículos, clase 3, aurículo ventricular, clase 3, a nivel auricular, también clase 3, solamente en nodo sinusal no se recomiendan. Entonces, clase 3, por ejemplo, amiodarona. Y la amiodarona, como veíamos, es la que tiene o comparte diversos mecanismos de acción. Entonces, en la medida que tenga más bondad de unirse, bloqueando en este caso canales específicos, como canales iónicos o en todo caso receptores que tienen que ver con la actividad cardíaca, entonces tenemos una mayor actividad con respecto a su uso, mayor posibilidad de usos, ¿no? en diversos tipos de arritmias. Revisemos entonces el grupo 1A. Recordar, el grupo 1 es aquel grupo que bloquea canal de sodio, pero en el grupo 1A la subclasificación específicamente es por el tipo de bloqueo en el canal, veamos, o la afinidad en todo caso que tiene por el canal. Los canales pueden estar en estado abierto, pueden estar en estado cerrado o pueden en estado inactivo. Los fármacos del grupo 1A como la quinidina, la procainamida o la isopiramida bloquean al canal de sodio, pero preferentemente lo hacen, como vemos acá, en el estado abierto del canal, en el estado abierto. Por tanto, reducen o bloquean la conductancia del sodio, y vamos a observar en la gráfica de acá de la derecha
cómo es que en el color verde interlineado, cómo es que la fase 0 se desplaza o se deprime, ¿no? Se deprime. Entonces, esa quinidina, por ejemplo acá, grupo 1, si vemos el caso o la clasificación del gambito siciliano, la quinidina me dice que también se puede unir bloqueando de forma moderada al canal de potasio. Entonces, si bloquea el canal de potasio, es de esperarse que también el potencial de acción, ¿no?, se pueda enlentecer. La fase 2 y la fase 3 se pueden retrasar, y eso es lo que se está observando allí en el gráfico de la derecha. Estos fármacos son fármacos que pueden, como ya veíamos, prolongar la fase 0 y hacer enlentecer o también prolongar la duración del potencial de acción. Con esto, ¿qué se va a hacer? Que un bloqueo unidireccional, pensando en el mecanismo de la reentrada, ¿no?, con ese enlentecimiento hacia la derecha de los principales vectores del potencial de acción, se convierta en un bloqueo bidireccional y por tanto esa reentrada se estaría difuminando, se estaría disolviendo, por decirlo así. Estos fármacos van por vía oral o por vía parenteral, muy buena unión a proteínas plasmáticas. Lastimosamente, los fármacos del grupo 1A tienen bajo índice terapéutico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la dosis que genera reacciones adversas con aquella dosis que es la terapéutica está muy cercana. O sea, la dosis ligeramente tóxica es ya muy cercana a la dosis terapéutica, ¿no? Hay un elemento importante, aparte de los efectos adversos que aparecen por acá, a nivel digestivo, por ejemplo, a nivel hematológico, que estos fármacos prolongan el intervalo QT. Los fármacos que incrementan el intervalo QT pueden generar arritmias. O sea, estamos ante un grupo que genera arritmias, o sea, proarritmogénico. Es por eso que el paciente debería controlarse cada cierto tiempo, bueno, ahí se sugiere cada 2 meses, ¿no?, mediante el electrocardiograma, ¿no?, porque a lo mejor no se visualiza o no se puede clínicamente determinar alguna normalidad a este nivel, pero el electrocardiograma puede detectarlo antes de que comience con sintomatología. Entonces se debe tener mucho cuidado con estos fármacos porque prolongan el intervalo QT. Entonces, pacientes que ya tienen esta alteración o en el QRS, entonces eso generaría mayor probabilidad de que en ellos se genere este efecto proarritmogénico. En el caso del grupo 1B, donde está la lidocaína, por ejemplo, la mexiletina, ¿no?, acá también hay un bloqueo del canal de sodio, ¿no? Entonces, pero en este caso bloquea al canal de sodio, pero que se encuentra en estado inactivo. Entonces, como ese canal o esos canales no están despolarizando, es por eso que la fase 0 prácticamente no se mueve. Más bien estos fármacos lo que van a hacer es deprimir o reducir el potencial de acción. La fase 2 y la fase 3 como que se deprime ligeramente. Entonces eso también le da un poco de seguridad al uso de estos fármacos porque ya no prolongan el intervalo QT. ¿Qué significa eso? Que son antiarrítmicos, pero no son proarritmogénicos como lo son quizá los del grupo 1A, ¿no?, los del grupo 1A. Estos fármacos se pueden utilizar en profilaxis de arritmias ventriculares graves. La lidocaína va por vía intravenosa. Recordar, esta de acá puede atravesar barrera hematoencefálica y producir alucinaciones, delirio o inclusive hasta convulsiones. En el caso de un derivado de la fenitoína, la difenilidantoína, se puede también utilizar como antídoto en caso de intoxicación digital. Ese es el grupo 1B. Recordar su comportamiento, prácticamente no modifican, o si lo hacen de forma muy discreta o débil, la fase 0, ¿no?, la fase 0. ¿Por qué? Porque están bloqueando al canal o tienen la afinidad de bloqueo, de unión al canal para bloquearlo, pero en estado inactivo. Ahora, los del grupo 1C, donde está la propafenona, la flecainida y la encainida, también, por estar en el grupo 1, van a bloquear al canal de sodio, pero ahora la afinidad es por el estado activo del canal. Y esa capacidad de bloqueo es alta. Y observen por favor allí cómo es que la fase 0 se deprime considerablemente. En ocasiones eso puede arrastrar a que el vector o la fase 2 y la fase 3 se vayan hacia la derecha, pero esto no es observado con estos fármacos. La idea igual es que el bloqueo unidireccional se convierte en bidireccional y por tanto se diluye la reentrada que se estaría produciendo. También estos fármacos pueden prolongar
en este caso el segmento QRS. Entonces, del mismo modo pueden generar arritmias ventriculares malignas. Mucho cuidado con eso. Estos fármacos realmente no son fármacos de primer uso, o mejor dicho, de primera elección, porque justamente por ese problema, ¿no? Que a largo plazo pueden generar arritmias, ¿no? Pueden generar arritmias. De igual, es necesario el control electrocardiográfico periódico. Entonces, del grupo 1 tenemos dos grupos o dos subgrupos que realmente son proarritmogénicos. Paradójico, porque son fármacos antiarrítmicos. Tenemos al grupo 1A y tenemos al grupo 1C. El otro grupo corresponde al grupo 2, son los fármacos beta bloqueantes, propranolol, acebutolol, atenolol. Entonces estos fármacos son relativamente más seguros, son fármacos con un margen terapéutico más adecuado. Los beta bloqueantes se utilizan en diversos trastornos cardiovasculares. Por ejemplo, reducen la mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica, post-infarto al miocardio. Se pueden utilizar cuando hay taquicardia sinusal, por ejemplo, por emociones fuertes, personas predispuestas a hacer taquicardia, o por ejercicio intenso, o por feocromocitomas, es un tumor que libera catecolaminas, o por hipertiroidismo. El exceso de T3 y T4 sensibiliza a los receptores de catecolamina. Entonces, estos fármacos justamente se destinan para aquellos trastornos en donde la actividad simpática está elevada. Entonces, estos fármacos van a reducir, ¿no? Van a reducir la actividad simpática. En el grupo 3 tenemos a fármacos como la amiodarona. Según Williams, bloquean exclusivamente canales de potasio. Sin embargo, según el Gambito Siciliano, en el caso de la amiodarona, la posibilidad va más allá del solamente el canal de potasio. En el caso de la amiodarona, como bloquea, vamos a ver el Gambito Siciliano, acá está una potencia débil de bloqueo del canal de sodio. Entonces prácticamente el grupo 3, como amiodarona, no esperamos que depriman la fase 0, más bien lo que hacen es, como trabaja con potasio principalmente, que se extienda el periodo refractario efectivo, que se extienda el potencial de acción. Entonces, es lo mismo, mirando el mecanismo de la reentrada, un bloqueo unidireccional, al retrasar o ampliar el potencial de acción, ahora tenemos que el bloqueo se vuelve bidireccional y por tanto ese mecanismo de la reentrada desaparecería. También estos fármacos elevan el intervalo QT. Eso no es favorable, entonces también necesita un control electrocardiográfico periódico. La amiodarona es una molécula que tiene una vida media bien larga, además tiene 2 átomos de yodo en su estructura molecular. Ese yodo se puede depositar y puede, por ejemplo, a nivel de la piel, puede generar coloración azulada en la piel. También la molécula puede generar disminución de la agudeza visual, fibrosis pulmonar, puede generar incluso trastornos a nivel tiroideo, o sea, puede generar o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, involucra en todo caso una derivación interconsulta de un paciente que esté consumiendo por buen tiempo la amiodarona, ¿no? Por el problema a nivel pulmonar, a nivel visual, a nivel de la piel, a nivel endocrino por la función tiroidea, ¿no? Y aparte, ¿no?, el control específico con el cardiólogo por el problema que tiene de elevar el intervalo QT. Es importante un chequeo periódico, ¿no? Un chequeo periódico. Y finalmente tenemos a los fármacos del grupo 4. En el grupo 4 tenemos aquellos que bloquean la conductancia al calcio. Entonces, las fases que se ven alteradas sería la fase 0 y la fase 4. Estos fármacos realmente reducen la frecuencia cardíaca, aparte también son vasodilatadores, se utilizan como antihipertensivos y su uso principal es en taquicardia supraventricular de origen nodal. Por el efecto inótropo negativo que tienen, pueden generar hipotensión. En el caso del verapamilo, cuando se administra muy rápido en bolo, puede generar asistolia, eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces la administración tiene que ser lenta. Y si se llega a generar la asistolia, el tratamiento sería administrar calcio bajo la forma de gluconato. Veamos algunas características electrocardiográficas. Ya veíamos entonces, si nos vamos al grupo 1A, miren por ejemplo, el QRS está ligeramente afectado o ensanchado si se quiere, el QT igual. Entonces miro QRS y QT, 1A sería proarritmogénico. Miro el 1B, prácticamente nada, fármaco seguro desde el punto de vista de la génesis o la generación de arritmias. En el caso del 1C, el QRS ensanchado de forma significativa. En el caso del grupo 3, donde estaba la amiodarona, el QT también estirado o prolongado con la amiodarona. Es importante verificar eso en el seguimiento que se le puede hacer a un paciente de la terapia que está, ¿no?, consumiendo,
para evitar arritmias potencialmente fatales, más la arritmia que tiene de fondo, más la que puede generar el fármaco. Eso involucra un control, un seguimiento. En cuanto a los datos cinéticos, podemos observar allí, si nos damos cuenta, en el caso de la amiodarona, unión a proteínas plasmáticas altísima. Ella tiene moléculas activas, desacetilamiodarona. La amiodarona tiene un volumen de distribución relativamente alto y su semivida también es altísima, hasta 110 días. Si nos damos cuenta, para el caso del propranolol, su vida media es relativamente corta, de 2 a 5 horas. Acá tenemos aspectos de la dosificación, cómo es que se dosifican. Por ejemplo, en el caso de la amiodarona, 5 miligramos por kilogramo, aproximadamente eso equivale a 1.5 gramos por día, hasta conseguir un mantenimiento de 600 a 1200 miligramos por día, por vía intravenosa. Si es que va por vía oral, de 600 a 1200 miligramos por día durante 1 a 2 semanas y luego se mantiene entre 100 a 600 miligramos por día. Recordar que los antiarrítmicos se utilizan como terapia de rescate o como prevención. Hay pacientes o personas que dependen del antiarrítmico realmente para estar bien. Dejan de tomar el antiarrítmico, es muy peligroso, muy peligroso. En el caso del propranolol, observamos acá, por vía intravenosa, 1 a 3 miligramos por vía intravenosa, más o menos equivale eso a 0.15 miligramos por kilogramo. Y cuando va por vía oral, dosis antiarrítmica de 10 a 100 miligramos cada 8 o 12 horas. A tener en cuenta las interacciones con estos medicamentos, hay que revisar esa parte de las interacciones. Y en cuanto a los factores que deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo, no todas las arritmias requieren de tratamiento, porque muchas de ellas son asintomáticas. Y las que se tratan, no todas requieren medicación farmacológica. Y las que requieren medicación farmacológica, entonces se tiene que evaluar la relación riesgo-beneficio. Antes de administrar un antiarrítmico, se deben corregir ciertos factores que predisponen o que desencadenan arritmias. Por ejemplo, si está consumiendo, por decir, un digitálico, si es que tiene isquemia, si es que tiene insuficiencia cardíaca, fiebre, hipoxia, anemia, hipocalcemia, por ejemplo. Se debe controlar o vigilar estos intervalos, el QT, el QRS. La edad del paciente influye mucho en la toma de una decisión. Hay medicamentos que sus efectos adversos con la edad pueden potenciarse y quizá el beneficio se ve minimizado por el potencial riesgo, ¿no? Las interacciones de igual forma y aquellas enfermedades cardíacas coexistentes que necesitarían en todo caso ser abordadas en paralelo. Bien.